Nosotros hemos venido hablando del domingo pasado, comenzamos con el título Cuando la presencia de Dios se aleja. Y enseñamos nosotros el domingo pasado que la presencia de Dios estaba representada en el arca del pacto. Y yo me sacrifiqué para poder hacer eso, y Dios bendiga a mi hija, ¿verdad? Y a Douglas, que yo hice una parte, lo que es soldadura, y mi hija hizo todo el decoro, pues, y Douglas lo pintó. ¿Cuál es el motivo por haber hecho esto? Para que nosotros tengamos una idea. El domingo pasado yo le saqué las medidas a través de 1 metro, pero tal vez no entendieron. Entonces tomé esa iniciativa. Gracias a Dios, pues aquí aprendí a ser soldador, y tenía ahí unas varillas de 1/4 de hierro, y le dije a mi esposa: yo voy a hacerlo tal como lo dice la Biblia. No va a quedar ahí, por supuesto, es solamente una lección, como les dije el domingo pasado, objetiva, ilustrativa. Entonces, como ustedes ven, hemos estado hablando del arca, el arca del pacto. ¿Qué representaba el arca del pacto en el Antiguo Testamento? La presencia ¿de quién? De Dios. La presencia de Dios. Cuando los israelitas tenían este elemento, ¿verdad? Ellos estaban gozosos. Ellos sabían que ningún otro pueblo, ninguna otra nación iba a llegar y los iba a atacar. Ellos tenían que la presencia de Jehová, que era el arca del pacto. Bueno, esas son exactamente las medidas. No estoy seguro de las varas, porque las varas no dice cuánto, solamente dicen que eran las 2 varas con las que ellos, los sacerdotes, cargaban el arca del pacto. Yo lo hice, como platicaba con mi hermano Carlos, que él es un ebanista muy especial, ¿verdad? Un carpintero muy bueno. Entonces platicaba de que yo la hice de 2 metros y posiblemente unos 15 centímetros cada vara, pero posiblemente medía más o medía menos. Pero el arca sí, las argollas que ustedes ven ahí eran las argollas donde se metían las varas para que los sacerdotes cargaran el arca. Algo especial, hermano, que quiero que se les quede a ustedes grabado en sus corazones, es que este cajón, como lo mira ahí, solo le dije a Xiomara: no le hagas los ángeles, porque la gente va a creer, bueno, quieren meter idolatría en la iglesia. Eso no, jamás, hermano. Aquí adoramos a un Dios espíritu, que aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. El propósito es de que usted capte más, ¿verdad? Memorice más. Cuando damos una lección objetiva, usted se le va a quedar un 80%, imagínense. 20% que se pierda, eso no es mucho. Se va a quedar con un 80%. Yo les enseñé, ¿verdad? Las medidas del arca. El arca medía 2,5 codos de largo, por 1,5 codos de ancho, por 1,5 codos de alto. Era prácticamente un mueble rectangular, ¿verdad? Era más largo que ancho. Entonces yo les di esa explicación. Les expliqué el domingo pasado que dentro de ese cajón, dentro de esa arca que representaba la presencia de Dios, habían 3 elementos importantes. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Lo que había dentro era, número 1, las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Eso es lo que estaba adentro. ¿Qué otro elemento había adentro? Estaba una copa de oro llena de maná del cielo.
yo me iluminaba y pensaba y le decía a mi esposa, ¿cómo ese maná no se engusanaba? Es que estaba en la presencia de Dios, hermano, y lo que está en la presencia de Dios permanece, amén, permanece. Además había otro elemento que era la vara del sacerdote Aarón, no era un cayado, ¿verdad? No era eso, sino que era una vara, un bastón que representaba autoridad. Estaba ahí adentro, ¿verdad? Posiblemente medía tal vez el bastón 1 metro y algunos centímetros, posiblemente más, porque tenía que caber ahí, ¿verdad? Entonces esos 3 elementos estaban ahí. Nadie podía ¿qué? Verlos, excepto el sumo sacerdote. Posiblemente lo podía ver una vez al año. ¿Qué otra cualidad tenía este mueble? Nadie lo podía tocar. Nadie. El que lo tocaba quedaba ¿qué? Fulminado, moría instantáneamente. ¿Quiénes eran los únicos privilegiados para cargar esta acta y introducirla hasta el lugar santísimo? Que vamos a estar dando una pequeña ilustración acerca de eso con esa pizarra que lamentablemente el crayón o el marcador no se miraba muy bien, no marcaba muy bien, pero ahí están las medidas del tabernáculo. El tabernáculo medía 13 metros de largo por 10 metros de ancho por 4 de alto. Hermano Carlos, que sabe de medida, ¿verdad? Ese era el largo del tabernáculo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Pero yo quiero hacer algo, ¿verdad? Necesito 4 hermanos varones que tengan más o menos la misma estatura, ¿verdad? Para poder cargar. Ahí está mi hermano, vamos a que pase mi hermano, camisa azul, si puede un ratito, sí. ¿Quién otro? ¿Quién? Hermano Francisco, gracias hermanos, Dios le bendiga, amén. Hermano Francisco, ahí está hermano Carlos, y uno más. Vamos a ver, Javier, está ahí. Christopher, vení Christopher, venga Christopher, alabado sea Dios. Bueno, ahí tenemos los cuatro varones. ¿Podían ellos, si no eran sacerdotes, poder tocar esta arca? No podían. Entonces hoy los vamos a convertir en sacerdotes. Pero no en la iglesia católica, sacerdotes del Dios Altísimo, amén. Voy a que cada uno de ustedes, para convertirlo en sacerdotes, se pongan esto, ¿oyeron? Puros sacerdotes del Dios Altísimo. Vive Cristo, hermano. Un aplauso para nuestros hermanos. Ahora sí, ¿qué son ellos? Sacerdotes. El sacerdote tenía que tener ese éfod, ¿verdad? Que lo identificaba como sacerdote de Dios. Entonces, yo cuando estaba haciendo esto lloré. Y no sé si mi esposa me vio llorar, pero yo le dije, estoy llorando, Rosita. Y me dice ella, ¿por qué? Porque imagínate, le digo yo, que si la madera de acacia era de 1 pulgada, más la cobertura de oro, ese era un gran pesor. Acuérdense que esta tapa, que era el propiciatorio, era fundida de puro oro, más fundido los 2 ángeles con sus alas, que las topaba el uno al otro y cubría con sus mismas alas el rostro, porque ahí estaba ¿qué? El propiciatorio, la presencia de Jehová. Entonces eso pesaba. Estábamos haciendo los cálculos, ¿verdad?, con nuestro hermano Carlos, que posiblemente pesaban unos 5 o 6 quintales.
significa que más de un quintal tenían que andar cargando cada sacerdote. Los sacerdotes no eran mamitas, eran hombres. Imagínense que mientras que el pueblo se sombreaba en la nube que los cubría de día, los sacerdotes iban ¿qué? Cargando, cargando y cargando. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes aquí? Todos, gloria a Dios. Pues pero bueno, no les voy a enseñar para que anden cargando ustedes idolatría. Solamente yo estoy haciendo esta lección o este mensaje o esta enseñanza objetiva. ¿Qué van a hacer los sacerdotes? Con mucho cuidado. Acuérdense que cuando David quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén, lo llevaban en unos bueyes, cosa que no era así. Yo no sé de dónde, ¿verdad? David se ingenió esto, porque fueron los filisteos los que llevaron el arca del pacto. Eso lo vamos a estar viendo en una carreta, pero no de bueyes, sino de 2 vacas paridas. Eso lo vamos a ver. ¿Y qué sucedió? Sucedió, hermano, que, ¿verdad? Cuando David quiso llevar eso en los bueyes se tropezaron y quiso un israelita detener el arca. ¿Y qué pasó? Se murió. Y le entró a David un gran temor, porque ahí estaba ¿qué? La presencia de Dios. Entonces, ustedes, hermanos, ¿verdad? Es figurativamente un simbolismo, ¿verdad? Este es un cajón, yo lo hice y Xiomara lo adornó, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, esto era la presencia de Jehová. ¿Nos enseña Dios a la idolatría? No, nunca. Dentro de esta arca, ¿qué estaban? Los 10 mandamientos. ¿Y qué decía dentro de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos. Él lo decía. Bueno, como sacerdotes, ¿qué tenían que hacer ustedes? Los 4, porque eso pesaba, ¿verdad? No les digo que pesa. Van a agarrarlo con mucho cuidado y en el hombro. Uno en el derecho y el otro en el izquierdo. ¿Ok? Vamos a ver si lo hacen bien estos sacerdotes, hermano. Aleluya. Aleluya. Vamos. Despacio, porque acuérdense que pueden caer fulminados ustedes. Aplausos para Cristo, hermanos. Miren, ellos estaban pesando eso y con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado. Quiero que caminen un poquito, hermanos, con el arca del pacto. Aleluya, mire qué tremendo. Les costaba. Cuidado, se me van a cargar a Santo Domingo, pues después. Démosle aplausos a esos varones. Estamos haciendo una lección objetiva, representativa. Aleluya. Cuidado, lo tocan niños porque se mueren. Den la vuelta, hermanos, con toda verdad, reverencia, ya que eso representaba la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea Cristo para siempre. Mire qué precioso, ¿verdad? Cómo Dios estaba haciendo representaciones, porque el tabernáculo, el arca del pacto, todo era representativo. ¿Para qué? Para señalar a Cristo. ¿A quién adoramos aquí, hermanos? A Cristo. Amén. Aplausos a los sacerdotes. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ellos lo ponían con mucho cuidado. ¿Verdad? No era como cargar un trozo de, amén, de madera. Gracias, hermanos. Un aplauso para los hermanos. Amén. Ahí pongan el éfod. Gracias. Gracias, varones. Que Dios me los bendiga. ¿Cuántos
nos gozamos, amén. Y ahí va a quedar esa caja. No, 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 no. Solo le estoy haciendo una representación. Bendecimos el nombre de Cristo. Se recuerdan que el domingo pasado nos quedamos en los nombres que recibía el arca del pacto. Habían 4 nombres que se le daban a esta arca. Número 1, el arca de Dios. Número 2, el arca del testimonio. Número 3, el arca de Jehová. Y número 4, el arca del pacto. Repitámoslo: arca de Dios, arca del testimonio, arca de Jehová y el arca del pacto, mejor conocida como el arca del pacto. Esos 4 nombres representaban lo mismo. En el tabernáculo, el arca del pacto, como ustedes lo pueden ver ahí, no sé si alcanzará este micrófono para allá. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Entonces, de largo medía el tabernáculo 13 metros, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos como 10 metros. Sería por ahí por donde está la hermana Pilar, ¿verdad? Ese era, sí, ahí, y 10 metros de ancho, ¿verdad? Por 4 metros de alto. O sea que podía pasar un poquito más que el primer nivel, porque esto tiene 3 metros. Hermano Pedro también sabe de medidas, hermano Pedrito. Entonces, repitámoslo: medía de largo 13, de ancho medía 10 metros y de alto medía 4 metros. ¿Correcto? Y este cajón, esta arca, lo digo con todo respeto, esta arca, el arca de Dios, arca de Jehová, arca del testimonio o arca del pacto, no la dejaban ellos en el atrio, ni la dejaban en el lugar santo. ¿Dónde la introducían ellos? En el lugar santísimo. ¿Cuántos ven acá? Eso es el arca. No soy buen dibujante, ¿verdad? Y además, yo quiero decirles que el tabernáculo estaba dividido en 3 lugares. Díganmelo conmigo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Otra vez: atrio y lugar santísimo. Hermana Meili, venga. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes, ¿verdad? Ahí están las 3 partes. ¿Dónde estaba el atrio? Ahí. Exacto, un aplauso. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias, puede sentarse. Hermana Julita, venga. Ya la hermana dijo que aquí estaba el atrio. ¿Dónde estaba el lugar santísimo? Exactamente, un aplauso para mi hermana, que Dios me la bendiga. Gracias, hermano. Y hermana Xiomara, ya ellos señalaron 2 lugares, eran 3, falta 1. ¿Dónde quedaba el lugar santo? Exactamente, gracias, hermana. Entonces, repitámoslo: atrio,
lugar santo, lugar santísimo. El tabernáculo para los hijos de Israel era algo sagrado. ¿Creen ustedes que aquí los israelitas podían entrar siquiera a estar ahí divisando en el atrio como lo hacemos mucho, verdad? Que somos curiosos en las ventanas del templo, ahí estamos viendo que no podían. Ellos tenían que estar retirados del tabernáculo, retirados del atrio, porque este lugar humeaba de la presencia de ¿qué? Del Dios Altísimo. Qué gloria más grande que el pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Cerraba sus ojos, inclinaba su cabeza, porque la gloria de Jehová estaba en donde, en el tabernáculo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En el atrio, ¿verdad? Habían dos muebles o dos elementos importantes. Número uno, el altar de bronce, o también se le llamaba el altar del holocausto, que era este, ¿verdad? Además del altar del holocausto estaba ¿qué? El lavacro o la pila de agua, porque en el altar del holocausto sacrificaban los corderos y se manchaban de sangre. No podía un sacerdote entrar al lugar santo, mucho menos al Santísimo, porque ahí solo entraba el sumo sacerdote, el sacerdote ministerialmente hablando, elegido por Dios. Entonces ellos sacrificaban aquí el animal, y los sacerdotes antes de entrar aquí se lavaban muy bien. Si se manchaban sus vestidos, tenían que dejarlos limpios, limpiarse bien, bien, bien. Además se cree que acá en el lavacro había un espejo donde ellos se miraban sus imperfecciones, se miraban ¿qué? Sus defectos, se miraban ¿qué? Sus manchas de suciedad, y tenían que entrar bien limpiecitos a este lugar que se llama el lugar santo, ¿verdad? El lugar santo. Estos lugares los dividían ¿qué? Cortinas gruesas, las que saben de tela, ¿verdad? Me refiero que le costaba a un sacerdote abrirse campo en la tela gruesa que había. Era, dice, de carmesí, y bueno, hay en otra ocasión les voy a dar los colores. Él se introducía a este lugar, y en el lugar santo habían tres muebles o tres elementos importantes. Número uno, lo primero era que el altar del incienso. Entonces por eso la Iglesia Católica quema incienso. Hermano, nosotros quemamos pero con nuestras oraciones. Y el incienso puro se quema aquí, hermano. Aleluya. Ahí estaba que el altar del incienso. Ese altar del incienso tenía que mantener esa fragancia. Ese humo tenía que estar ahí ardiendo en el altar del incienso. A este lado teníamos el candelero de oro o el candelabro, ¿verdad? Cualquiera de esos nombres no importa, pero para mí mejor candelero, ¿verdad? ¿Cuántos brazos tenía ese candelero? 7. ¿Por qué 7? Porque 7 es el número perfecto de Dios. Y ese candelero tenía que permanecer en el tabernáculo que encendido. Sus lámparas tenían que estar alumbrando día y noche. Usted también es un candelero de oro y debe brillar afuera y adentro. Debemos de brillar todos los días de la semana. Otro mueble o elemento que había en el lugar santo era la mesa de los panes de la propiciación. Yo le hice unas patitas ahí. Bueno, pues por lo menos
Usted lo entiende, tal vez desde allá no lo ven, pero si pueden después del culto echar una miradita, pueden hacerlo. Era una mesa que mantenía panes, 12 panes. Cada pan representaba ¿qué? Una tribu de los hijos de Israel. ¿Quiénes podían comer ese pan? Eran los sacerdotes. David una vez andaba en guerra y entró y comió. Y mire, hermano, bueno, ahí después hablamos de eso. No le correspondía a David como rey entrar y comer de ese pan, ¿verdad? La gracia de Dios era para fulminarlo y que él no existiera. Ok, entonces hablemos de los elementos que estaban en el atrio. Dígale usted, número 1, altar del holocausto o altar de bronce, eran los dos nombres que se le daban. El otro elemento era el lavacro o la pila de agua. Dentro del lugar santo estaban 3 elementos. Número 1, el altar del incienso. Número 2, el candelero de oro. Y número 3, la mesa de los panes. Diario los sacerdotes quitaban esos panes y los comían ellos, los sacerdotes únicamente. Temprano en la mañana ellos tenían que poner otros 12 panes sin levadura. Aquí no había mezcla de otra cosa, ¿verdad? Diario tenían que estar cambiando esos panes. Y aquí adentro en el lugar santísimo solo había que un mueble. ¿Cómo se llamaba ese mueble? El arca del pacto. O sea, las medidas que usted ve, así eran. Esas son las medidas que tenía y ahí estaba introducida que en el lugar santísimo. ¿Quién entraba en ese lugar? Hay un canto que lo cantamos: Señor, llévame a tus atrios. Mire, aquí anhelando al altar de bronce, al lugar santo. Y después, ¿qué sigue? Ajá, yo tu rostro quiero ver. Llévame al lugar santísimo, tu presencia. A ustedes lo saben más que yo. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Bueno, no soy gran maestro, pero trato de enseñarles a ustedes. A su nombre. Lo que yo trato de enseñarles es que esta arca no la dejaban en el atrio, ni la dejaban en el lugar santo. La introducían hasta el lugar santísimo, el lugar más sagrado. Amén. Gloria y honra sean al Señor Jesucristo para siempre. Bueno, ¿qué pasó con el arca del pacto después que los hijos de Israel poseyeron la tierra de Canaán por heredad? Recuerden, hermanos, que ellos, teniendo esa arca, que Egipto, que filisteos, nada podía que arrebatarlos. Ellos tenían el arca del pacto, Jehová estaba con ellos, Jehová peleaba por ellos. Así que cuando nosotros decimos Jehová pelea por nosotros, es porque debemos de tener que la presencia. Si la presencia de Dios no va con nosotros, Jehová no pelea por nosotros. Jehová pelea por un pueblo santo, por un pueblo limpio. ¿Y qué había pasado con ellos? Ellos confiaban más en esto que en Jehová de los ejércitos. Dios les había dado esas medidas. Dios estaba ahí en el propiciatorio. Era la morada de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Olvidaron a Dios y dijeron: ahí está Dios. Hermano, aquí no está Dios. Dios está aquí. Dios está en su corazón. Dios está en su vida. De un grito de júbilo el pueblo.
siempre que el arca del pacto iba delante de los israelitas, sus enemigos eran ¿qué? Derrotados. Ahí va Jehová con ellos, alabado sea el Señor. Mientras Dios esté con usted, hermano, mientras Dios esté con nosotros, no va a haber nadie que nos pueda, aleluya, interrumpir el caminar en Dios. El pueblo de Israel alcanzó grandes victorias a través de ¿qué? De este humilde y sencillo cofre que representaba la presencia de Dios. Después de la gran conquista de Canaán, o sea que ellos trasladaron esa arca, hermanos, ¿por cuántos años? 40 años. Ya me imagino, ¿verdad? Los sacerdotes que pasaron 40 años, hermano. Y bueno, esto no pesa. El arca pesaba de 6 a 7 quintales, o posiblemente más. Era oro, oro puro. Alabado sea Cristo, ¿verdad? Ya sus hombros se tenían callo, pero no eran 4, ellos se turnaban. Era una tribu. ¿Quiénes eran los que podían cargar esa arca? La tribu de Leví, una tribu sacerdotal. Dios ordenó a esa tribu que fueran sacerdotes del Dios Altísimo. Después de la gran conquista de Canaán, ¿verdad? El tabernáculo fue plantado en un solo lugar llamado Silo. ¿Cuántos han leído que ahí fue donde fue Ana, ¿verdad? Al templo, a Silo, a orar? Ya me imagino, adentro estaba ¿qué? El arca del pacto, la presencia de Dios. Donde permaneció el arca del pacto por muchos años. Ahí en Silo permaneció esa arca del pacto por muchos años. En los días del sacerdote Elí, que era nieto de Aarón, que no se le olvide, Elí era nieto de Aarón. ¿Y quién era Aarón? Sumo sacerdote. ¿Se recuerdan ustedes la varita, verdad? Que floreció. Por eso Dios lo puso como sumo sacerdote, porque no hubo otra vara que floreciera. La vara de Aarón fue la que floreció en una noche. Y no solo floreció, sino que también dio ¿qué? Frutos, almendros. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en los días del sacerdote Elí, nieto de Aarón, los israelitas fueron derrotados por los filisteos. Oiga, ¿cómo es posible que los hijos de Israel fueran derrotados si ellos tenían ¿qué? El arca del pacto? Hermano, nosotros podemos tener la presencia de Dios, pero si hay pecado en nosotros, Dios se aleja. Por eso el tema que estoy enseñando es cuando la presencia de Dios se aleja. Así que si pecamos, no va a estar ¿qué? La presencia del Señor en nuestras vidas. Jamás se va a alejar de nosotros. Entonces la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Estaba el arca, pero la presencia de Dios no. Es como cuando un creyente, ¿verdad? Habla en lenguas, pero ¿qué? Unción no tiene nada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay iglesias que son gritones y como dijo uno, mire, hacen una bailadera y esto y el otro, pero no tienen el Espíritu Santo. No hay unción, no hay presencia del Señor. Bailadera hay, dijo un hermano, pero unción no hay nada. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo, hermano? Denle la gloria y la honra al Señor. ¿Por qué Dios permitió esta gran derrota en contra de su pueblo Israel, si el arca del pacto todavía permanecía entre ellos? Hermanos, el arca del pacto permanecía con ellos, pero la presencia de Jehová ya se había ido. Amén. Porque el pueblo era un pueblo rebelde, el pueblo se había idolatrado, el pueblo se había paganizado. Esto es, como dije, cuando un creyente tiene el nombre de Pentecostés. ¿Dónde va usted? A una iglesia Pentecostés. Tiene el nombre de Pentecostés, pero no tiene fuego.
no tiene unción. Es también como el creyente que habla en lenguas, le digo, y no hay unción. Se quedó con las lenguas, pero con la unción no, con el poder de Dios no, hermano. En los días del sacerdote Elí, los hijos de Israel, al verse derrotados por los filisteos, fueron a la ciudad de Silo, ¿a qué? A buscar el arca, a buscar la presencia de Jehová. ¿Para qué? Para que este cofre, este mueble que representaba la gloria de Jehová, lo salvara de la mano de los filisteos. Aleluya. Porque ellos confiaban más en esto que en quién, que en Jehová de los ejércitos. Aún llevando consigo el arca, fueron nuevamente ¿qué? Derrotados. Imagínense, llevaron el arca de Silo y dijeron, y sabe que los filisteos, ahí yo les voy a dar en la lectura. Los filisteos, cuando oyeron aquel grito de algarabía, aquel grito de gozo en la nación de Israel, dijeron los filisteos, ¿y qué es ese gozo que tienen los hijos de Israel? Es que llevaron el arca del pacto. Y dijeron los filisteos, ahora sí estamos perdidos, porque Jehová está con ellos. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Miren los filisteos teniendo ese terror, ese miedo. Pero dijeron los filisteos, seamos hombres y enfrentémonos contra ellos. Y sabe una cosa, la presencia de Dios ya no estaba aquí, se había ido. Porque Dios no está en donde hay idolatría, donde hay paganismo, donde hay pecado, donde hay rebelión. Dios no va a estar ahí, hermanos. Y dice que los filisteos vinieron y mataron cantidades de israelitas y tomaron el arca del pacto. ¿Eran sacerdotes? No. ¿Los fulminó Dios? No. ¿Permitió Dios que se la llevaran? Para que los israelitas supieran que de arriba viene lo bueno, que la mano de Jehová está desde los cielos, hermanos. Amén. ¿Cuántos alabamos al nombre de Cristo? Aleluya. De arriba viene lo bueno, de lo alto viene lo bueno. Y dice, oiga bien, yo no voy a poner mucho énfasis en esto porque en realidad lo tengo aquí en mis notas, ¿verdad? Los filisteos se la llevaron a una ciudad que se llamaba Asdod. Y en esa ciudad estaba el templo de Dagón, que era el dios de ellos. Era un dios que tenía cabeza de humano, manos de humano, pero tenía ¿qué? La cola de un enorme pez. Ese era el dios. ¿Cómo se llamaba el dios de los filisteos? Dagón. Aleluya. Bendito sea Dios. Y dice que entraron esta arca, la entraron al templo de Dagón y la pusieron que enfrente de Dagón. Hermano, qué terrible es cuando nosotros no respetamos la presencia del Señor. Y dice que los dejaron ahí. Otro día, ¿qué pasó? El dios de los filisteos estaba postrado, tirado en tierra delante del arca del pacto de Jehová de los ejércitos. No aguantaba. Aún el Dios muerto no aguantaba la presencia de Jehová. Dando testimonio ahí Dios que ahí estaba el Señor. Vinieron todos los de la ciudad y dijeron, bueno, no sé quién la ha votado, pero volvámosle, y le armaron otra vez el altar y lo pusieron enfrente del arca y lo dejaron ahí. Otro día el dios Dagón estaba sin cabeza, sin manos, todo lo había hecho, mire, pedacitos, el Dios de la gloria. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Alabado sea el nombre de Cristo. Y dijeron los filisteos, hemos traído ¿qué? Mortandad con nosotros. Dice que la gente se enfermaba de tumores canceríferos o cancerosos. Imagínense. Y unas plagas de ratones que, mire, terrible.
La gente muriendo de esas grandes plagas. Y dijeron, no, 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 ese cajón llévenselo. No, 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 no queremos ver eso. No lo queremos tener. Es que la presencia de Dios no funciona en corazones impíos, hermano. La presencia de Dios funciona en corazones limpios, en corazones que están alineados en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y de ahí de Asdod lo pasaron a Gat, a otra ciudad de un príncipe de los filisteos. Lo mismo, calamidad para ellos. Decían los filisteos, llevémosla para Ecrón, otro príncipe de los filisteos. Allá lo llevaban, así andaba para arriba y para abajo el arca, hermano. Y no hallaban qué hacer. ¿Cómo quitarse de eso? Aleluya, hermanos. El mundo no puede tener la presencia de Dios, hermanos. Solo nosotros. Démosle gloria al nombre del Señor. Esa presencia es para usted. Gócela usted, mi hermano Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice ahí, enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Eso decían los filisteos. Pero cada vez que era el problema, que no hallaban cómo devolverla. ¿Me explico, hermanos? Tenían ese gran problema, que no hallaban cómo devolverla. Mire, la robaron, la trajeron de Israel, pero no hallaban cómo devolverla, porque ahí estaba ¿qué? El fuego de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, ¿y cómo cree usted que devolvieron los filisteos el arca? Humillados y avergonzados. ¿Está escuchando, hermano? La presencia de Dios no la podían tener ellos, impíos, idólatras. Así que no me venga diciendo que el Espíritu Santo se está derramando allá en los impíos. Hermano, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, dentro de sus escogidos. Amén. El arca les provocó grandes males y plagas a los filisteos, a tal grado que los filisteos fueron obligados por Dios a devolver el arca de Israel con gran urgencia. Dijeron, ya no, sáquenla, porque nos termina la nación de los filisteos. El arca del pacto le destruyó su dios Dagón, imagínense, los hizo pedacitos. Era supuesta divinidad filistea, ¿verdad? Como les dije, tenía cabeza y manos humanas, pero tenía lo demás del cuerpo de un pez. El arca del pacto la cargaron de arriba para abajo, de ciudad, de Asdod, a Gat, de Ecrón, y así la cargaban. Dios humilla y avergüenza a los impíos. Amén, hermanos. El término de 7 meses, eso fue lo que el arca del pacto estuvo en ¿dónde? Con los filisteos. ¿Cuánto tiempo tuvieron ahí el arca ellos? 7 meses. En 7 meses hizo peor que la pandemia del COVID-19. ¿Entienden, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros viendo esta epidemia? Ay, qué terrible, hermano. ¿Cuántos murieron? Millones. Y siguen muriendo y todavía estamos nosotros cuidándonos. Aleluya. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. 7 meses, al término de 7 meses, el arca de Jehová hizo estragos entre los filisteos a tal grado que decidieron devolverla. El problema era que no hallaban cómo hacerlo. Si usted quiere leer eso, léalo en su casa. 1 Samuel 6, 1 al 16. Yo lo tengo aquí, pero no lo voy a leer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue el pecado que cometieron los habitantes de Bet-Semes? Porque Jehová hizo morir a todos los hombres de esta ciudad. Porque los filisteos, oiga bien, ¿cómo devolvieron esta arca? Consultaron ahí con los adivinos y con los algunos que eran sacerdotes de sus dioses, ¿verdad? Y dijeron, los reunieron ahí
Y dijeron, ¿qué hacemos con esta? ¿Cómo hacemos para devolverla? Y ellos dijeron, no la podemos devolver así solo. Tenemos que hacer expiación, cancelación por eso. Y vamos a hacer tumores de oro, de las enfermedades, de puro oro, y ratones de oro. Ahí está en la Biblia, ahí lo lee usted. Es un problema, un trabajo para usted leer eso. Ya le di la cita. Y la cita está en el libro de Primera de Samuel 6, del 1 al 16. Por ahí está. Entonces los sacerdotes y los adivinos dijeron, hay que devolverla, pero hay que cancelar, hay que expiar. No. Entonces ellos devolvieron eso, pero devolvieron con cantidad de tumores de oro y cantidad de ratones de oro. ¿Entiende eso, hermano? Yo cuando leo eso digo, qué barbaridad. Imagínense, se la robaron a los hijos de Israel, se la quitaron, pero la tuvieron que devolver con creces. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? Imagínense. Y los filisteos no solamente hicieron eso, sino que dijeron, así vamos a opacarla. No, hermano, la ira de Dios no lo opacamos con dinero, ni con nada, ni con oro, ni nada. Dijeron los filisteos, mandemos el arca, hagamos una carreta, ¿verdad? Una carroza, y la vamos a uncir unas vacas con cría, y las crías las vamos a llevar al corral. Y usted sabe que una vaca, ¿cuántos se han crecido en el campo? Una vaca con cría, ella busca donde está ¿qué? Su cría. Y con ese plan lo hicieron los filisteos. Dijeron, si es Jehová que está con ellos, esas vacas van a agarrar derechito a Israel. Pero si Jehová no está allí, esas vacas se dan la vuelta y se van a ir a buscar el ternero, su cría. Hicieron eso. Uncieron las vacas y le pusieron la carreta, montaron el arca y montaron ¿qué? Los tumores y los ratones de oro en otra caja llena de oro. Y soltaron las vacas. Y las vacas no dieron vuelta para buscar su cría, sino que se fueron directito ¿hacia dónde? Hacia la nación de Israel. Cuando los hijos de Israel vieron venir a las dos vacas, porque nadie las venía acompañando, era Jehová el que las iba dirigiendo, hermanos. Era el Dios de la gloria. Iba dirigiendo a aquellos animalitos, mire. Y cuando los hijos de Israel la vieron, comenzaron a gritar y a dar voces de júbilo. Jehová está con nosotros. Ha vuelto el arca del pacto con nosotros a su nombre, hermano. Aleluya. Aquella tierra estaba, hermano, que temblaba. Los hijos de Israel, pero hicieron un error. Los hijos de Israel hicieron un error. Mire lo que es la curiosidad, ¿verdad? Hay un dicho que dice, la curiosidad mata al gato. Si yo dejara este cajón aquí, le aseguro que sobra más de alguno, mire. ¿Sabe qué hicieron los hijos de Israel cuando vieron el arca? La recibieron gozoso, hicieron sacrificios, porque con las mismas vacas las mataron y hicieron holocausto a Jehová. Y con el carro que habían hecho los filisteos, cocieron, ¿verdad?, toda esa carne y la dedicaron ¿a quién? A Jehová. Holocaustos a Jehová. Pero mire, los hijos de esa ciudad de Israel vieron lo que había dentro. Y les vinieron que grandes pestes. Y dijeron ellos, ¿por qué nos está pasando eso? Si la presencia de Dios es que ni siquiera eran sacerdotes, la habían visto. ¿Cuántos saben, hermano, que la presencia de Dios no es cualquier cosa para andar ahí? La presencia de Dios se aleja.
La presencia de Dios se va cuando nosotros no respetamos esa presencia gloriosa. ¿Sabe? Los mismos dijeron no, que se la lleven, no la queremos aquí. Y ahí es donde caemos a la lectura del principio. ¿Cuántos se recuerdan la lectura que usamos como principio? Que el arca del pacto, ¿verdad? Y dice Crónicas 13 al 14, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, que era Belén, sino que la llevó a la casa de ¿dónde? De Obed Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa. ¿Cuántos? 3 meses. Y en 3 meses dice, bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. La bendición de Dios estaba ahí. Porque Obed Edom era un hombre de Dios. Y cuando David dijo, Obed Edom va a ser más prosperado que yo. Dijo David, vayan y tráiganme el arca. Me la traen a mi ciudad. La ciudad de David era Belén. Pero no la mandó a traer con los sacerdotes leví, sino que dijo, unzan unos bueyes y tráiganle una carreta, como que eran filisteos otra vez. Amén, hermanos. David, siendo el ungido de Dios, estaba siguiendo ¿qué? Corrientes paganas. Y dice que cuando traían el arca del pacto, un buey se tropezó y el arca del pacto quiso caerse y corrió un israelita que no era sacerdote y la tentó, quiso detenerla. ¿Y qué le pasó? Murió. Y dijo David, Dios me guarde, perdóname Dios, no he hecho lo reglamentario. Y comenzaron a llevar el arca del pacto los sacerdotes únicos y ungidos. Voy a concluir con esto. Espero que esta lección haya quedado en ustedes. Yo no les estoy enseñando idolatría, ese cajón me lo llevo, porque no es para idolatría, solamente para darles una clase así. El arca del pacto, cuando ellos entraron a la tierra prometida y David construyó un templo. ¿Cuántos saben que David empezó a juntar los materiales, pero quien construyó el templo fue Salomón, su hijo? Cuando Salomón construyó el glorioso templo de Jerusalén, todavía estaba el arca, pero ya no introducían en el arca del pacto los panes ni la vara de Aarón, porque ya no era necesario. Solo estaban ¿qué? Las tablas de la ley. Pero vinieron los imperios y sitiaron la ciudad de Jerusalén, incendiaron el templo. Ustedes saben lo que sucedió. Hasta el día de hoy se desconoce dónde está el arca del pacto. Se desconoce. Pero yo le digo a usted, la presencia de Dios la podemos tener nosotros. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Así que no se me ponga triste. No hay presencia de Dios. Claro que hay presencia de Dios. Aquí está el Espíritu Santo, hermano. Está dentro de nosotros. Después de eso, después del nuevo pacto, ya no hay más necesidad de esto, porque el arca es Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos. Aplausos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones.